Bueno, después de lo que vimos en el encuentro anterior, donde Jesús se encuentra con esta higuera llena de hojas y que prometía tener un rico fruto, en realidad era una higuera estéril que no tenía ningún fruto. Y te acordás lo que pasó. Esta higuera era muy similar a lo que se estaba viviendo en el pueblo de Israel, a lo que era la religión del pueblo judío hacía ya mucho tiempo. Sabés que las festividades religiosas se habían convertido más que nada en cosas sin sentido, formalidades y tal vez un poco peor todavía, un negocio. Y entonces, ese lunes cuando Jesús pasó, tuvo ese encuentro con la higuera y la maldijo, él siguió hacia Jerusalén y fue al lugar principal de toda la ciudad, que es el templo, que estaba en la parte más alta de la ciudad. Y lo que ahora vamos a relatar ocurre justamente en esta zona, en lo que son los atrios del templo, esos grandes y espaciosos lugares donde en esta oportunidad, por ser que las fiestas estaban llegando, bueno, se habían montado ahí lugares para hacer pequeñas casas de cambio, para hacer negocios de venta de animales para los sacrificios. En fin, era todo como una gran feria de venta de cosas y de negocios, básicamente. Cómo se había desvirtuado la fiesta de la Pascua y su significado. Su significado era que debían recordar que fue Dios quien los liberó del yugo de los egipcios y con una mano poderosa los sacó de ahí. Así como Dios está dispuesto a liberar a sus hijos de las garras del pecado con la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero así de desvirtuado estaba todo. Entonces nos cuenta la historia de hoy propiamente que Jesús entró al templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercaderías. Qué barbaridad esto, porque vos pensás el movimiento que hace Jesús. ¿Y quién era Jesús para hacer esto? Era la persona más buscada de toda Jerusalén. Y bueno, al menos el liderazgo judío no lo buscaba para felicitarlo, sino para matarlo, vos te acordás. Y Jesús hace este movimiento tan público, tan tremendo, ¿no? Se metió con lo que a ellos quizás más les dolía, su plata y su autoridad. Porque imagínate volcando las mesas de cambio, la cantidad de dinero que se tiró. ¿Sabes de qué era el cambio ese? Bueno, si vos querías venir a ofrecer tus sacrificios al templo, venías con tu dinero, ese dinero no servía para comprar el sacrificio, el animal para el sacrificio. Debías primero ir a la casa de cambio para poder cambiar tu dinero por el dinero del templo. Y con el dinero del templo recién ahí podías comprar el sacrificio que querías ofrecer al Señor. O sea que tenían dos fuentes de ingreso importantes los líderes. Uno era el cambio propiamente, donde ya sacaban su diferencia, y después la venta de los animales para el sacrificio. ¿Qué negocio que era esto? ¿Qué negocio? Y Jesús se mete con la parte de negocio y arma el desparramo de dinero en las casas de cambio, y arma el desparramo de animales y de puestos de venta de animales, y nadie lo detiene. ¿Vos te das cuenta la autoridad que irradiaba Jesús para que nadie lo detenga y le diga, pará, ¿qué estás haciendo? ¿Quién sos vos para hacer esto? No te olvides que había toda una organización detrás de todo esto. Inclusive estaban los guardias del templo encargados de mantener en orden en todas partes, y nadie detuvo a Jesús. Y Jesús con voz firme y fuerte dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Tremendo Jesús. ¿Cómo en cueva de ladrones? Sí, claro, porque lo que esta gente con esta actitud, con este comercio que se había levantado en torno a la religión y a la fiesta, lo que estaban haciendo era robar la esperanza de la salvación para todas las personas que acudían al templo. Este era un lugar donde debía verse con claridad la gracia del cielo, el perdón de Dios, especialmente en las fiestas de las Pascuas, donde recordaban cómo habían sido liberados como pueblo del brazo poderoso de Egipto, y Dios los sacó de ese lugar y los trajo hasta la tierra que ahora estaban habitando.
Y también la fiesta de las Pascuas debía recordarles que un día el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, con su sangre pagaría la salvación de todo aquel que confiase en este sacrificio. Pero claro, esto casi ya no se veía en la formalidad de los sacrificios y la fiesta que se llevaban adelante en este lugar. Todo se había convertido en una fría rutina, un cumplir cosas que se debían cumplir simplemente, pero se había perdido la esencia de esta fiesta. Se le acercaron entonces al templo ciegos, cojos, y él los sanó. Mirá cómo cambia todo el panorama. Del bullicio de la compraventa, del negocio que había cuando Jesús llegó, ahora también hay bullicio, pero es distinto. Es de personas que vienen a este lugar a ver qué es lo que está pasando. Vienen con tremendas necesidades que ningún ser humano podría saciar. Y en la casa de Dios encuentran la respuesta a su necesidad, porque Jesús los sana, le da la vista al ciego, devuelve la habilidad de caminar a aquel que ya no la tenía, y se va convirtiendo esto en una gran fiesta, donde Dios está regalando salud y sanidad a aquellos que están en el templo. En vez del negocio que había, ahora lo que se está viendo es la bendición de Dios a través de Jesús derramándose gratuitamente en aquellos que se juntan en este lugar. Y por supuesto esto va provocando una explosión de alegría en todos los que van llegando al lugar y se van encontrando con esta novedad. No está el negocio y en vez del negocio hay una fiesta en la casa de Dios. Dice el versículo 15 que cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. A ver, esto es increíble porque, claro, odiaban tanto a Jesús que, a pesar de que estaban con sus propios ojos viendo los milagros que Jesús hacía ahí en su presencia, era evidente cómo Dios estaba utilizando a Jesús por medio de su poder para hacer llegar la gracia a todas estas personas. Los líderes lo veían, pero tanto odiaban a Jesús que cerraban sus ojos a la obra de Dios y se enojaron, se indignaron por lo que estaban haciendo. Sanidad y milagros por todos lados, pero se indignaron, se enojaron tremendamente, estaban enfurecidos con Jesús. Qué loco cómo puede llegar a cambiar la mirada de una persona, ¿no? Pero encaran entonces a Jesús reprendiéndolo por lo que está haciendo. Y le dicen, ¿oyes lo que estos están diciendo? Contestaron refiriéndose particularmente a los gritos de alabanza que daban los niños en el lugar. Y Jesús les dijo, claro que sí. ¿Ustedes no han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Claro que Jesús escuchaba los gritos de alabanza de los niños y les recuerda algo que decía la Escritura, que justamente en sus labios, los labios de los niños, donde el Señor puede perfeccionar la manifestación de la alabanza. Y esto es lo que estaba ocurriendo. Los niños con espontaneidad y naturalidad estaban alabando de una forma maravillosa a Dios. Dice Marcos 11:18 que los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Está claro que estas acciones de Jesús lo que hacían era reafirmar mucho más todavía la decisión que ya habían tomado de matarlo. ¿Te acordás que ellos habían decidido no matarlo durante la fiesta? Pero la verdad es que se estaba complicando la cosa. Jesús estaba levantando mucho la presión y quién sabe si no decidirían matarlo antes de la fiesta, porque ya no lo soportaban más. Entonces, cuando llega este momento de tan alta tensión en el templo, dice el versículo 17 que entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Jesús se retiró de ese lugar, habiendo puesto orden en la casa de su padre. Y de paso, con esta mirada que Jesús tuvo para con el templo, está bueno que vos y yo también pensemos siempre, cada vez que vamos a la iglesia, ¿a qué vamos al templo? ¿Con qué actitud
vamos a ese lugar. Es bueno que vayamos siempre considerando que somos pecadores y que vamos al templo, a la presencia de Dios, a buscar el regalo divino del perdón y la salvación. Algo así como si fuese quizás un gran sanatorio, donde aquellos que necesitamos socorro divino, vamos a buscar lo que sabemos que en ese lugar se puede encontrar por la manifestación de Dios, no por la de los hombres, pero sí es el lugar donde el Señor quiere encontrarse con su familia, con sus hijos, porque quiere bendecirlos y quiere regalarles la sanidad y la salvación. Jesús se fue de la ciudad, volvió a transitar el monte de los olivos y bajó nuevamente a Betania. Cuando al día siguiente volvió otra vez a ir a Jerusalén, es cuando encuentran la higuera seca. ¿Se entiende mejor ahora la idea de la parábola que estuvimos viendo en el video anterior? Esa higuera era como lo que parecía ser el pueblo judío, con ese gran templo, grandes instituciones, gente bien vestida, gente muy santa, pero en realidad estaban vacíos como sus ceremonias. Y por mucho que se aparente, si falta lo esencial, viste cómo terminó la historia de la higuera. Que Dios te bendiga a vos y a mí realmente para que como seguidores de Jesús, como cristianos, estemos siempre buscando lo mejor que podemos buscar, que es la presencia del Señor, la bendición del Señor. Siendo conscientes de nuestra limitación y de nuestros pecados, podamos acercarnos al trono de la gracia para recibir la bendición que Él, no tengas ninguna duda, nos quiere dar. Que Dios te bendiga.